Estimados docentes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a abordar el paso número 3. El paso número 3, denominado implementación de la dimensión formativa de la asignatura. Se han considerado los siguientes temas: presentación del formato, implementación de recursos e implementación de materiales interactivos. Es importante realizar una adecuada distribución de los materiales o recursos dentro de esta dimensión. Para ello vamos a emplear una tabla de equivalencias. Un ejemplo de tabla que utilizamos en la unidad virtual a fin de distribuir los materiales y actividades de acuerdo a la cantidad de créditos que tiene una asignatura. Hay que recordar que hay asignaturas de 1, de 2, de 3 y más, ¿no? Para nuestro ejemplo hemos tomado a la asignatura actividades 1, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es revisar el sílabo de dicha asignatura. Tiene un crédito, a su vez tiene 8 horas semanales totales, y dentro de las horas lectivas, estas 8 horas son horas prácticas. Bien, esos son los, digamos, los datos que debemos de tener en cuenta para poder utilizar nuestra tabla de equivalencias. Muy bien, aquí colocamos el número de créditos, el total de horas lectivas, que vendría a ser 32. Hay que recordar que son 8 horas semanales por 4, por 4 módulos o unidades, sería 32. Y de estas 32, estas horas, pues en realidad son 32 horas prácticas que se va a emplear para el desarrollo de esta asignatura. Muy bien, al costado tenemos aquí una tabla que está organizada en base a las dimensiones. Tenemos la dimensión formativa, la dimensión experiencial y la dimensión comunicativa. Como ustedes están observando, cada dimensión ha planteado una cantidad de recursos que se pueden considerar en el aula virtual. Por ejemplo, tenemos el material escrito, ¿no? Aquí pues se puede considerar pues las lecturas, las separatas, los artículos, etcétera, ¿no? Tenemos las diapositivas textuales, las diapositivas esquematizadas, también los videos o las videoconferencias. No necesariamente son videoconferencias temáticas, pueden ser pues videoconferencias de atención a los estudiantes o de consulta. Muy bien, entonces vamos a observar aquí el material escrito. Por cada 10 hojas, ¿sí?, de este material escrito, el estudiante va a emplear 1 hora académica para realizar el análisis y comprensión de la información que se le está enviando a través de esta lectura. Entonces, aquí donde indica horas académicas es el tiempo estimado que le demanda al estudiante, ¿no?, para realizar pues dicho análisis y comprensión. Estas son las horas estimadas a manera de ejemplo. En cuanto a las diapositivas, tenemos, si son diapositivas textuales, por cada 15 diapositivas textuales, el estudiante emplea 1 hora académica, ¿no? De igual manera, para realizar el análisis y comprensión de la información que se está dando a través de estas diapositivas. Si se trata de diapositivas esquematizadas, por cada 10 diapositivas esquematizadas, el estudiante estará pues empleando 1 hora académica. Si se trata de videos, por un video de una duración máxima de 10 minutos, se está considerando también 1 hora académica aproximadamente. Son estimaciones como ejemplo, ¿sí? Luego tenemos las videoconferencias, ¿no? Aquí, si son videoconferencias de consultas, se ha estimado que sea 2 horas académicas, las cuales va a utilizar el docente para poder, digamos, explicar o reformular o, bueno, orientar a los estudiantes, dependiendo del tipo de videoconferencia, ¿no?
Muy bien, esos son los tiempos estimados para cada recurso. Luego tenemos aquí en la dimensión experiencial, observamos, aquí hay una cantidad de actividades que se ha planteado, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la naturaleza de la asignatura, ¿sí? Se va a escoger el tipo de actividad. Por ejemplo, tenemos tareas básicas, intermedias, complejas, tenemos un trabajo integrador, tenemos preguntas cerradas, tenemos preguntas mixtas, preguntas abiertas, esto en cuanto a las evaluaciones. Tenemos un foro temático o de debate, asimismo videoconferencias de debate, consultas o retroalimentación, que van a servir para la resolución pues, de problemas, explicación del desarrollo de tareas, asesoría de tesis, explicación de uso de herramientas, ¿no? Y por último, el foro de metacognición. Entonces, cada actividad también tiene un tiempo estimado, ¿sí? Para su desarrollo. Por ejemplo, si se trata de una tarea básica, el estudiante va a emplear 2 horas académicas para poder resolver actividades, ¿no? Con un máximo de 6 hojas. Si es una tarea intermedia, el estudiante va a emplear 3 horas académicas aproximadamente y, bueno, para entregar un producto, ya sea de un trabajo de investigación y como máximo 10 hojas. Y ya cuando se trata de una tarea compleja, ahí sí se ha considerado 4 horas académicas para la elaboración y presentación pues, de un determinado producto, ¿no? Pueden ser un blog, una wiki, una página web, análisis de casos, múltiples ejercicios complejos y con desarrollo, ¿sí? Bien, en cuanto al tipo de trabajo integrador, aquí tenemos elaboración de un proyecto, ya sea en forma individual o grupal. Aquí el estudiante va a emplear 8 horas académicas, porque aquí ya abarca todo el contenido de la asignatura, a su vez incluye desarrollo de proyectos de tesis, ¿no? En cuanto a las evaluaciones, si se trata de preguntas cerradas, se plantean 20 preguntas cerradas y el estudiante tiene pues una hora académica para poder responder a estas 20 preguntas. Si se trata de preguntas mixtas, eso quiere decir preguntas cerradas y abiertas, un total de 10 preguntas, el estudiante tendrá pues una hora académica para desarrollar y responder estas preguntas. Si se trata de preguntas abiertas, aquí solamente se plantean 4 preguntas abiertas y el estudiante empleará una hora académica para poder responder estas preguntas abiertas. Luego tenemos un foro temático. Aquí el estudiante tiene 2 horas académicas para poder debatir y escribir tiene que escribir al menos 10 líneas y hacer una réplica a 2 compañeros, ¿no? Eso le demanda 2 horas académicas, ¿no? Luego, si se trata de una videoconferencia, aquí de igual manera el estudiante tiene que participar activamente y la atención de al menos pues 6 participaciones de los estudiantes. De igual manera se considera 2 horas académicas. Si es para un foro de metacognición, aquí el estudiante necesita 45 minutos para comentar y analizar, ¿no? Su participación mínima es de 10 líneas. Muy bien, estos son los tiempos estimados para desarrollar las diferentes actividades en el aula virtual. Por último, en la dimensión comunicativa solo se ha planteado foro de consultas y foros de retroalimentación. Cada una de estas actividades tiene una duración de 45 minutos, donde el estudiante tiene 45 minutos para poder consultar y responder a sus compañeros, ¿no? Se ha estimado este tiempo. Eso es lo que se estima que el estudiante va a emplear esta hora académica para consultar y responder a sus compañeros. De igual manera, en el foro de retroalimentación de actividades de al menos 20 participantes,
el estudiante va a emplear pues 45 minutos, ¿sí? Que es equivalente a una hora académica, para realizar su retroalimentación. Muy bien, ahí ya tenemos los tiempos estimados, ya sea para la revisión de recursos o la realización de una determinada actividad. Bien, para poder, digamos, dosificar los recursos y actividades, lo que hemos hecho es revisar las actividades que se encuentran en el aula de actividades 1. Aquí hemos encontrado que tenemos lecturas, ¿sí? Con un máximo de 10 hojas en cada uno de los módulos. Por eso es que se le ha asignado una hora académica a cada módulo, porque tenemos lecturas de al menos 10 hojas, ¿no? Entonces se le ha asignado el tiempo que el estudiante va a demorar en revisar cada una de estas lecturas, haciendo un total de 4 horas. Asimismo, también se ha encontrado videos, no exactamente de 10 minutos, pero son videos que se aproximan a esa cantidad de tiempo, ¿no? En ese caso, también se le ha asignado una hora académica, haciendo un total de 4 horas académicas. Bueno, esto empleadas al revisar cada uno de los videos considerados en los diferentes módulos. Hasta ahí tenemos 8 horas académicas que se ha empleado para la revisión de lecturas y la observación de videos. Ahora vamos a la otra dimensión, que es la dimensión experiencial. Aquí, al revisar el aula, hemos observado que se ha planteado tareas básicas, ¿no? Son resolución de actividades y al menos deben presentar como máximo 6 hojas, ¿no? Entonces se le ha asignado a cada módulo las 2 horas académicas que el estudiante va a emplear para desarrollar dicha actividad, haciendo un total de 8 horas. A su vez, hay una evaluación por cada módulo. En realidad tenemos 40 preguntas, ¿no? Y como son preguntas abiertas y cerradas, se le ha asignado una hora académica a cada módulo, haciendo un total de 4 horas académicas. Luego tenemos un foro de debate, ¿sí? De igual manera aquí se le está asignando al al estudiante un tiempo estimado de 2 horas para poder participar en dicho foro y hacer la réplica al menos a 2 compañeros. Por lo tanto, en nuestra tablita se está colocando 2 horas, que es el tiempo estimado que el estudiante va a emplear para participar en esta actividad. Luego se ha planteado solamente 2 videoconferencias, ¿no? En el primer módulo o unidad y en el tercer módulo o unidad, ¿no? Entonces aquí también se le ha asignado 2 horas académicas. Sumando vamos a obtener que son 24 horas las que se ha empleado para desarrollar y participar de las actividades planteadas en el aula virtual, más las 8 horas que tenemos al revisar, ¿no? Al revisar el material alojado en el aula virtual, hace un total de 32 horas. Y esas 32 horas se encuentran aquí, se encuentran justificadas, ¿no? Son 32 horas que se debe de, digamos, justificar durante todo el mes. Entonces, es así como se estiman los tiempos aproximados para llegar al total de 32 horas, tal como indica el sílabo de nuestra asignatura. Muy bien, entonces hasta aquí ya hemos dosificado la cantidad de material y actividades de en este caso de nuestra aula virtual, actividades 1, que tiene solamente un crédito. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar ya a la presentación del formato, ¿sí? Para presentar el formato,
Aquí tenemos este formato que es de revisión del aula virtual. Esta ficha me va a servir para organizar la dimensión formativa, ¿no? Entonces, aquí siempre se recomienda que estas lecturas deben de tener una cantidad de páginas, tal como se ha observado en esta tabla, y los videos una cantidad de minutos. Los módulos o unidades deben o suelen durar una semana. Es por ello que el estudiante tiene que revisar y manejar el material obligatorio de cada módulo o unidad en ese tiempo, ¿no? Aquí se tiene que considerar el formato estilo APA o Vancouver para nombrar los materiales como recursos bibliográficos. Luego hay que revisar el material de cada módulo. Se sugiere que el material a emplearse en nuestras asignaturas deben de tener al menos, no deben de tener una antigüedad mayor a 5 años, ¿no? Como sugerencia, pero no es obligatorio. Muy bien, entonces aquí se encuentra el módulo 1, ¿sí? El módulo 1, luego está el módulo 2, el módulo 3 y el módulo 4. Como ustedes están observando, el módulo 2 tiene esta estructura: lecturas, videos, enlaces. El módulo 2 de igual manera: lecturas, videos, enlaces. Es el orden como ejemplo que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, aquí en el módulo 1 están nuestras lecturas. Aquí nos indican, si son libros, hay que indicar las páginas que leerán los estudiantes, ¿no? Hay que recordar que las lecturas deben estar en formato PDF, ¿sí? Y hay que considerar, pues, el formato estilo APA para nombrar como recursos bibliográficos. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? En formato APA. Cuando se trata del capítulo de un libro, debe estar pues el autor, el año de publicación, el título del capítulo, el título del libro, el rango de páginas del capítulo y a su vez el nombre de la editorial y como opción el enlace. Muy bien, aquí ya tenemos, por ejemplo, la lectura número 1, cuyo autor es Ramírez C., García M. Están observando que aquí no es solamente un autor, ¿no? Son 1, 2, 3, 4 autores. Está el año en el cual han publicado dicho libro. Tenemos el título del capítulo y luego el título del libro. Luego viene el rango de páginas que deben leer los estudiantes, la editorial y por último el enlace. De igual manera, cuando se trata de una revista, tenemos ahí el apellido del autor, inicial mayúscula del nombre del autor, el año de la publicación, el título del artículo, el nombre de la revista y el volumen. A su vez también el rango de páginas. Y por último la URL. ¿No? Entonces ahí ya tenemos las dos lecturas considerando pues el formato estilo APA. De igual manera, los videos, tenemos aquí dos ejemplos de videos considerando también pues el estilo APA. Luego tenemos el enlace con un ejemplo si se trata de un blog y cuando se trata de un sitio web. Muy bien, entonces ahí ya están nuestros recursos. Entonces, previo a ello, antes de pasar a implementar al aula virtual, lo que tendríamos que hacer es descargar las lecturas para poder guardarlos en una carpeta y poder organizar nuestros recursos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestra aula virtual. Aquí está el aula virtual en el cual he sido matriculado. Como ustedes están observando, esta aula virtual tiene una duración de 4 semanas, ¿no? Y una unidad se desarrolla durante una semana. Muy bien, entonces si yo hago clic en la primera unidad, vamos a observar que ya están ahí implementadas las lecturas
las lecturas como recurso, los videos como URL y también encontramos a las actividades, ya sea tareas, la evaluación, el foro de debate y por último en la sección de comunicación, la herramienta externa para poder realizar pues videoconferencias, ya sea de consultas, ya sea de atención a estudiantes, ¿no? Muy bien, aquí ya se encuentra implementada la primera unidad. Pero a manera de ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es implementar el módulo 4, solamente lo que vendría a ser materiales, ¿no? Tendríamos que implementar las lecturas y videos. Bien, para poder implementar los materiales en el módulo 4, lo primero que tenemos que hacer es activar el botón de modo de edición que se encuentra en la parte superior derecha. Una vez activado el botón de modo de edición, prácticamente la plataforma educativa virtual se activan todos los materiales y actividades a fin de poder ser modificadas o reemplazadas. Por ejemplo, en la unidad 1 encontramos las lecturas y videos que pueden ser eliminadas, reemplazadas, ¿no? O volver a ser editadas, así como también las actividades, ya sean tareas, cuestionarios o foros de debate, así como las clases en línea. De igual manera, en el módulo 2 y en el módulo 3, a excepción del módulo 4, que a manera de ejemplo vamos a implementar las lecturas y videos. Muy bien, para ello voy a utilizar la ficha de revisión del aula virtual. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de una lectura que está pues redactada utilizando la... Muy bien, voy a copiar el nombre de esta lectura y luego me ubico en la parte final del módulo 4 en el botón de añadir una actividad o recurso. Ahí nos muestra en esta ventana emergente todos los botones, tanto de actividades como recursos. Lo que voy a hacer es me ubico en la pestaña de recursos y luego selecciono el botón archivo. Una vez que he seleccionado el botón archivo, en la ventana emergente, como campo obligatorio, encontramos el nombre de este archivo. En este caso es el nombre de la primera lectura. Una vez que hemos copiado el nombre de la primera lectura, aquí en la descripción también podríamos escribir una breve descripción de qué trata esta primera lectura y luego en la sección, en la sección para poder, digamos, añadir los archivos, aquí podría yo en este recuadro o bien arrastrar y soltar los archivos o simplemente en el botón de agregar, ¿no? Aquí vamos a subir un archivo, previamente vamos a seleccionarlo. Yo ya tengo aquí la carpeta organizada con todas las lecturas en formato PDF. Selecciono la primera lectura, le doy clic al botón abrir y luego subir este archivo. Automáticamente se ha subido el archivo y aquí en apariencia, en mostrar, por defecto está en automático. Pero es recomendable configurarlo en ventana emergente a fin de que el estudiante pueda leer con mayor facilidad y no cerrar pues la ventana no solamente de la lectura sino también de la asignatura, ¿no? Entonces le doy clic a guardar cambios y regresar a la asignatura y me ubico en la lectura implementada, en la lectura número 1. Hago clic en ella y automáticamente en la ventana emergente nos muestra la lectura que ha sido implementada. Sí, y para una vez que haya concluido con la lectura, simplemente cerramos dicha ventana y luego ubicamos la lectura número 1 debajo de la etiqueta de lecturas. Muy bien, ahí está la lectura número 1. Luego vamos a nuevamente añadir una actividad o un recurso.
Nuevamente hago clic en la pestaña Recursos, selecciono el botón de archivo y aquí vamos a copiar la segunda lectura con todas las indicaciones, ya que se trata de un libro o una revista, y aquí me indican las páginas que tienen que leerse, ¿no? Entonces, aquí, nuevamente en el nombre, voy a copiar el título del libro. En la descripción también si hay necesidad, y luego aquí en el recuadro puedo arrastrar o soltar archivos o simplemente seleccionar un archivo organizado pues dentro de una carpeta, ¿no? Muy bien, simplemente le doy clic a abrir y luego subir este archivo. Y en apariencia no hay que olvidarse, en mostrar hay que configurar en ventana emergente. Luego guardar cambios y regresar al curso. Una vez que ya hemos implementado, nos ubicamos en la lectura para poder ubicarlo en la sección que corresponde, ¿no? Ahí ya tenemos la lectura y simplemente vamos a arrastrarlo y ya tenemos implementado la primera y segunda lectura, la cual también se puede, digamos, dar lectura, ¿sí? Eh, Simplemente haciendo clic sobre el enlace. Entonces ya tenemos las dos lecturas implementadas, ¿no? También el orden puede variar, ¿no? Por ejemplo, lectura 1 y luego lectura 2. También podemos variar de acuerdo cómo se han enumerado las lecturas. Muy bien, ahora vamos a implementar un video. Hacemos clic en añadir una actividad o un recurso. Hacemos clic en recursos y clic en el botón URL. En la ventana que aparece hay dos campos obligatorios. Uno es el nombre de la asignatura y la URL externa. Entonces nos vamos aquí a videos. Ahí tenemos el nombre del primer video. Colocamos el nombre y luego la URL externa, ¿no? Muy bien. Y luego simplemente en apariencia vamos a indicar en ventana emergente. Guardamos los cambios y luego regresamos a la... Muy bien, ya tenemos aquí. Regresamos aquí al módulo 4. También podemos navegar de esta manera. En la columna de la izquierda me indica también todas las actividades. Y ahí está el módulo 4. Observamos. Muy bien, ahí ya se encuentra implementada el video, ¿no? Muy bien, pero este video nos muestra toda la cola de reproducción. Ahora es posible evitar todo ello cuando nuevamente configuramos la actividad, o perdón, el recurso, en este caso la URL. Vamos aquí a copiar los siguientes campos. Primero el nombre del video y luego la URL. Bien, la URL y en apariencia nuevamente en ventana emergente. A ver, vamos a configurar y luego vamos simplemente a arrastrar. Estos videos lo vamos a arrastrar debajo de la etiqueta videos. Sí, ahora observamos este segundo video. Este segundo video nos muestra toda la cola de reproducción, ¿sí? Ahí, como ustedes están observando, pero lo que podemos hacer es lo siguiente. Hacemos clic en el botón compartir y aquí
en el botón insertar vamos a copiar el código embed. Una vez que copiamos el código embed, cerramos el video. Sí, y nuevamente editamos los ajustes de este segundo video. Y aquí en la descripción vamos a mostrar más botones. Aquí en el botón de HTML vamos a copiar dicho. En apariencia vamos a colocar incrustar para que se pueda observar dentro de la. Guardamos los cambios y vamos a la unidad número 4, nuevamente a la unidad número 4. También podemos navegar con el panel de la columna de la izquierda. Nos ubicamos aquí en el video número 2. Hacemos clic en ella, en el enlace, y observamos que solamente nos va a mostrar el video que hemos seleccionado. Muy bien. Entonces, es otra forma de poder configurar los videos para no mostrar toda la cola de reproducción. Muy bien, estimados docentes, muchas gracias por su valiosa atención. Será hasta otra próxima oportunidad.